el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según lo escribió Mateo en el capítulo 16, y vamos a leer del versículo 21 al 27. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, ¿quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Luego Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. El Evangelio del Señor. Agradecemos a Dios una vez más porque tenemos la oportunidad de reunirnos y hacer una reflexión de su palabra. Y pedido para el Espíritu Santo que me dé una luz para traer palabras que alimenten su espíritu, pero sobre todas las cosas que nos traigan esperanza para este tiempo tan difícil. Y es un texto bien difícil también, ¿verdad? Porque Jesús les está diciendo, Él predice, Él advierte, Él anuncia lo que le va a suceder a Él en Jerusalén. Él dice que Él va a ser ejecutado de manos de los maestros, de los escribas, de los fariseos, de los sumos sacerdotes. ¿Por qué? Y yo me pregunto, ¿por qué esa gente quiere matar, esas personas que están en las estructuras de poder, por qué querían eliminar a Jesús? ¿Por qué querían aniquilar a Jesús? ¿Por qué Jesús incomodaba a tanta gente? Asimismo, Jesús va hasta Jerusalén. Y estoy pensando un poco que los maestros de la ley son los guardianes de la verdad, de su verdad, son los guardianes de los mandamientos. Y las personas que no cabían en esos patrones, ellos eran rechazados, eran excluidos y eran invisibles. Entonces Jesús un poco que viene a romper con ese paradigma, un poco no, Jesús radicalmente rompe con ese paradigma de encajarlo en esa cajita de ese moldecito. Entonces por eso que Jesús incomodaba. Y todo el tiempo los fariseos estaban tratando, los maestros de la ley, los escribas, estaban tratando de provocar, estaban tratando de coger a Jesús haciendo alguna cosa errada. Por ejemplo, curando, sanando, restaurando la salud a una persona en sábado. Como que ese maestro, que lo siguen multitudes, es incomoda por eso, ¿verdad? Porque multitudes le siguen. Pero como que sus discípulos y él comen con personas que son pecadoras. Como que los discípulos comen sin lavarse las manos. Entonces, todas estas cosas nos dan una muestra de que Jesús no era aquel que cumplía estrictamente la ley que cumplían en el templo. Por eso que incomodaba, digamos así, ¿verdad? Porque tiene mucha gente que lo va atrás de él, muchas personas que quieren escuchar la predicación de Jesús. ¿Y quiénes son esas personas entonces? ¿Son los que van al templo? Algunos sí van al templo, pero muchos de ellos son los que son incluidos porque son mujeres, porque son niños, porque son extranjeros, porque son enfermos. Esas personas que son excluidos de la sociedad, que son los invisibles de ese tiempo, son entonces los que iban, porque necesitaban oír una palabra de esperanza y iban detrás de Jesús a todos los lugares donde Jesús iba. Ya estaba la multitud alrededor de él esperándolo. Entonces por eso que Jesús incomodaba a mucha gente. Entonces vemos como que Pedro, al escuchar que Jesús está diciéndole, yo sé lo que va a pasar conmigo, pero es necesario que yo vaya porque tiene que cumplirse y yo voy a resucitar, le dice a Pedro y a los discípulos. Entonces Pedro se opone y le dice, no, maestro, Señor, de ninguna manera, eso no te sucederá jamás. Y aún siendo Pedro su amigo, ¿verdad? Su amigo del corazón, Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, ¿cómo tú vas a hacer piedra de tropiezo en mi camino? Es necesario que se cumpla todas las cosas. Es necesario que yo suba a Jerusalén. Es necesario que esta lección es la lección mayor de todas las que ya Jesús había dado. Ahora es necesario que la manifestación plena de la gloria de Dios en la persona de Jesús, que es la resurrección. Entonces Jesús le dice a sus amigos, apártense de mí. Si ustedes no están conmigo, entonces no pueden estar en esta misión. Entonces es cuando Jesús le dice en el versículo 24, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo. 3 cosas Jesús le dice para ser discípulo de él. Tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme.
Y vamos a tratar de entender un poquito estos tres momentos del buen discípulo. Estas cosas que Jesús nos está diciendo todavía hoy a nosotros. Está diciendo negarse a sí mismo. Y yo no quiero dejar de ser un ser humano, yo no quiero dejar algunas cosas que yo soy. Pero ¿por qué entonces que Jesús les está diciendo a sus discípulos que tiene que negarse a sí mismo? ¿Cuáles son esas cosas que usted tiene que abandonar, verdad? Que despegarse de ellas, digamos así, para usted ser un buen discípulo, para usted estar en la dimensión del discípulo que Jesús necesita a su lado. Nosotros a muchas veces somos como Pedro, nosotros no queremos ir a donde hay sufrimiento, no queremos ir donde las personas nos van a cuestionar, nos van a humillar, nos van a maltratar, nosotros no queremos ir. Y aunque nosotros pensemos que, bueno, Dios quiere que yo vaya a ese lugar, nosotros decimos, no, pero Dios, yo no voy a sufrir, más o menos igual que Pedro, nosotros somos humanos, igual que Pedro, somos seres humanos y pensamos como humanos. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que por mucho que te duela, tú tienes que abandonarla, tienes que hacer una negación de ellas? ¿Cuáles serían? Vamos a pensar en eso en este momentico. ¿Cuáles son las cosas que usted tiene que negar de usted mismo, que usted tiene que abandonar? Por ejemplo, el egoísmo. Muchas veces nosotros somos egoístas y aunque una relación es violenta, aunque una persona no nos trata bien, nosotros la amamos tanto que nosotros somos capaces de superar todos los dolores y sacrificarnos. Y entonces eso no nos deja ser mejores personas y eso entonces no nos deja ser mejores discípulos de Jesús. Es solo un ejemplo que les estoy poniendo. ¿Cuáles son esas situaciones que están dentro de ti que todavía te impiden ser mejor discípulo de Jesús? Vamos a pensar un poco en esta situación de Pedro hoy y Jesús les está diciendo a Pedro y a todos los demás discípulos, tiene que negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo es, ya ustedes saben, piensen en aquellas cosas que usted necesita abandonar. El egoísmo, los celos, el deseo de poseer las cosas, aun cuando sean situaciones que no nos hacen tanto bien. Tenemos que dejar esas situaciones, liberarnos de situaciones que nos tienen presos, que no nos dejan ser mejores personas, que no nos dejan tiempo para nosotros leer. Somos tan enfocados en alguna cosa que entonces no tenemos tiempo para leer la Biblia, para tener una reflexión, para ayudar a alguna persona. Más o menos por ese camino es que vamos. En el segundo momento Jesús le dijo, tomar su cruz. ¿Cuáles son las cruces? Estaba leyendo hoy. ¿Cuál es tu cruz? Hay algunos de ustedes me van a decir mi suegra, mi suegro, mi esposo, mi esposa, el vecino que pone una música muy alta, los perritos de los vecinos que ladran y no dejan dormir a los niños. Y nosotros decimos así como un dicho, ¿verdad? Ay, esta es mi cruz. Muchas veces llega a su esposo, a su esposa, y a usted con cariño todavía le dice, esta es mi cruz. Pero vamos a pensar en cuáles son de verdad las cruces que nosotros llevamos y cuáles son las cruces que nosotros necesitamos cargar. Si nosotros estamos solos cargando la cruz, si tenemos otras personas que nos ayudan, pero si nosotros también vamos a ayudar a otras personas a cargar sus cruces. Entonces toma su cruz, no importa quién tú eres, no importa el dolor que tú tienes, no importa todas las frustraciones que tú tienes en el corazón. Dice Jesús, quien quiere ser mi discípulo tiene que negar algunas cosas, tiene que negarse a sí mismo. No significa dejar de ser quien tú eres, no significa transformarte, pero significa dejar un poco de ser tan egoísta y dejar que Jesús mismo venga a vivir, a morar en tu corazón. Negarse a sí mismo, ¿ok? Número 2, entonces, cargar su cruz. No importa quién tú eres, no importa la situación que tú estás viviendo hoy, no importa por todas las piedras, todos los caminos, todas las cruces que tú has cargado, Jesús te está diciendo hoy, carga tu cruz. Y número 3, Jesús le dice, sígueme. Entonces, si nosotros seres humanos queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que tomar nuestras cruces, tenemos que transformar algunas cosas dentro de nosotros, pero no podemos dejar de seguir a Jesús. Dice además, porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa, la encontrará. Y nosotros queremos salvar nuestra vida. ¿De qué manera queremos salvar nuestra vida? A veces queremos salvar nuestra vida siendo muy populares, ganando mucho dinero, teniendo muchas cosas bonitas, comprando muchas cosas bien que nos den dinero. O nosotros no nos dedicamos tanto, ¿verdad? En esas cosas materiales que no nos dejan entonces tiempo de verdad para ganar nuestra vida, para alimentar nuestra vida. Y nosotros sabemos que estamos aquí en un tiempo pasajero, que después nosotros vamos a continuar en la eternidad. Pero así mismo nosotros nos llenamos de tantas cosas. Nosotros acumulamos cosas y ya compramos más y seguimos acumulando y acumulamos rencor por aquella persona y acumulamos egoísmo y solo queremos a los hijos para nosotros, lo digo por mí misma, solo quiero a mi hijo para mí, no quiero compartirlo con otra persona y ahí nosotros nos vamos cargando de tantas cosas, ¿verdad? Que entonces
Dice, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Entonces seguimos trabajando como discípulos de Jesús y tenemos que decir que nosotros necesitamos sí una transformación de nuestra vida. Este ejemplo de Pedro nos habla a nosotros, a nuestro corazón en este día, en esta mañana, en este domingo, que ya estamos terminando el mes de agosto y que ya entramos en septiembre, y nos está diciendo, tenemos que transformar nuestra vida una vez más. Amén. Significa que tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que negar nuestro egoísmo. No significa que tenemos que hacer invisible o que nosotros no tenemos ningún valor. No. Jesús quiere que a pesar de que con nuestros valores, a pesar de que nosotros tenemos algunas cosas que no son buenas, que son nuestras cruces, que tenemos que trabajar con esas cruces que estamos cargando, como yo les dije, que son odios, resentimientos, a lo mejor somos demasiado alegres, a lo mejor expresamos demasiado lo que pensamos. A pesar de todas esas cosas, Jesús te está diciendo, toma tu cruz y sígueme. Amén. Vamos a pensar un poquito en eso hoy y no vamos a decir que Pedro más bruto, ¿verdad? Sino vamos a decir, nosotros somos como Pedro también, nosotros no queremos sufrir, nosotros no queremos que nuestros hijos sufran, y por eso que nosotros muchas veces nos metemos y damos palpite en la vida de nuestros hijos, como hizo Pedro. Y a veces nosotros somos piedra de tropiezo, porque nosotros queremos que nuestros hijos hagan nuestra voluntad. Y a veces nosotros también, como seres humanos, queremos hacer nuestra propia voluntad. Y muchas veces nosotros, como yo decía esta semana, como yo compartí con ustedes el testimonio de mi vida en el ministerio, tuve que ponerme muchas veces en la mano de Dios y decirle a Dios que me diera discernimiento para saber si realmente era eso lo que Dios estaba soñando para mi vida. Porque fue difícil, porque es difícil para usted que está en una situación de desempleo, en una situación con una familia en un hospital, situaciones de litigio, de familia, todas esas cosas que usted está pasando hoy. ¿Cuál es lo que Dios quiere que tú aprendas de eso? ¿Cómo que nosotros tenemos que decirle a Dios, Dios, que se haga tu voluntad? Sí, yo soy una persona independiente, ¿verdad? Yo soy un ser individual, pero yo tengo que pedirle a Dios que sea su voluntad y no mi voluntad, porque yo me voy a dejar llevar mucho por el corazón, por los sentimientos, por todas las cruces que yo estoy cargando conmigo, ¿entienden? Entonces, vamos a pedirle más a Dios que haga su voluntad, porque el que pierde la vida, ¿verdad? El que va detrás de Jesús, a pesar de saber las cosas que tenemos que enfrentar, va a ganar su vida. Y vamos a ver cuando el Hijo del Hombre venga con sus ángeles en la gloria, nosotros también vamos a participar de la gloria de Jesús, porque estamos viviendo una vida de gloria también. Entonces, este evangelio nos trae a nosotros hoy diciéndonos que nosotros no tenemos que estar tan apegados, ¿verdad? No tenemos que ser tan apegados a las cosas tan humanas. Claro que nosotros que nos gusta tener las cosas buenas, pero nosotros tenemos que apegarnos más a las cosas que son espirituales, las cosas que no se las va a comer el hollín ni la polilla, las cosas que el tiempo no se las va a consumir. Nosotros tenemos que cuidar del espíritu, del alma. Y en esa medida nosotros también tenemos que hacer lo mismo con nuestra familia y con todas las personas que nosotros somos capaces de alcanzar, porque usted y yo somos discípulos de Jesús. Nadie nos obligó y es otra de las condiciones, ¿verdad? Si alguno quiere seguirme, Jesús le está diciendo de manera voluntaria, usted no está obligado a ser discípulo de Jesús, pero si usted acepta ser discípulo de Jesús, ser discípula de Jesús, entonces tiene que negarse a sí mismo, tiene que cargar su cruz y seguirle. Y no significa que nosotros vamos a sufrir solamente. Jesús no nos está diciendo que esto es una vida sufrida, porque Jesús está diciendo al tercer día resucitaré. Y eso es necesario que sucedan todas estas cosas para mostrarse la gloria de Dios en este tiempo. Amén. Me gustó mucho estas 3 condiciones de ser discípulo. Y nosotros sabemos en nuestra vida, si yo estoy mirando, si estuviera en la iglesia ahora, miraba para este banco de esta izquierda, y aquí está Nivia, José, aquí también está Carmencita, Zenaida, Juanita, en esta mano derecha está Carmencita Díaz, y están todas las familias de la familia Amado. Entonces, y Cookie por acá. Entonces, si yo miro para cada uno de ustedes y yo les digo, ¿cuál ha sido el proceso de ustedes para ser discípulos de Jesús? ¿Cómo ha sido el camino de ustedes? ¿Cómo ha sido el camino de ustedes para la realización personal? Ha sido pasando por esas vías, ¿verdad? Ustedes han tenido que primero aceptar a Jesús voluntariamente, porque Él nos los obligó a ser sus discípulos. Él nos llama y nosotros aceptamos el llamado, esta invitación. Entonces, cuando Jesús nos llama, Él nos capacita y Dios se va mostrando en nuestro camino, como yo les decía también esta semana. Entonces significa que tenemos que seguir renovando nuestra vida, nuestro interior, nuestra manera de ser en nuestro hogar, pero también nuestra manera de ser en la comunidad. ¿Cuáles son las transformaciones que tú tienes que hacer hoy para ser discípulo y discípula de Jesús? ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos que cargar y ayudar a otras personas a cargar?
no ser nunca una piedra de tropiezo en el camino de otras personas. Si yo estoy sufriendo, ¿por qué que yo tengo que ponerme la cara de llanto y hacer a ustedes sufrir junto conmigo? Amén. Vamos a tratar de ser unas personas felices porque nosotros hemos sido salvos. Cada uno de nosotros tiene una vida restaurada. Nosotros teníamos una vida anterior que no es como la tenemos ahora. Nosotros vivimos una vida tranquila, de alegría. Y mismo que nosotros caemos en algunas cosas en nuestra vida diariamente, en las cruces que nosotros tenemos que cargar todos los días, nosotros sabemos que tenemos un momento para hacer una reflexión, para negar, ¿verdad? Para negar esas cosas que son malas, que son egoístas, que no nos dejan ser mejores personas, para dejar ir esas cosas que nos impiden ser mejores personas, pero sobre todas las cosas para tomar la cruz, nuestras cruces, siendo quienes somos, ayudar a otras personas a cargar sus cruces y seguir a Jesús. En este tiempo de tantas dificultades por las cuales estamos atravesando, Jesús nos llama a salir al encuentro, ¿verdad? Con las personas. Nosotros no estamos solos. Nosotros somos una comunidad de cristianos y cristianas. Vamos a abandonar, vamos a renunciar a las cosas que nos impiden ser mejores personas, ser mejores madres. No queramos nosotros gobernar y dirigir la vida de nuestros hijos. Amén. Agradecemos a Dios por la oportunidad que tenemos y queremos que ustedes tengan un día de muchas bendiciones, sobre todas las cosas que ayer estuvo de cumpleaños nuestra hermana Nivia, nuestra ministra de alabanza de la iglesia. Que Dios sea contigo y podemos cantarle las mañanitas. Que Dios nos bendiga y que Dios permita que el día de mañana, lunes, Nivia, vuelvo a decir sobre ella, tenga una bendición muy especial en ese tratamiento que tú vas a estar pasando mañana. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Que Dios esté con cada una de nuestras familias y con ustedes. No se preocupen si usted tiene muchas cruces que tiene que abandonar. No se preocupe si usted tiene que negar muchas cosas todavía, que tiene que dejar ir muchas personas que no nos hacen daño, muchas cosas que no nos hacen bien, porque usted está en el camino correcto. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos encontramos durante toda la semana para seguir adorando a nuestro Dios y a ese Jesús que nos restaura y que nos da la esperanza. Aunque va a pasar un tiempo difícil, nos está hablando al tercer día, resucitaré, dice Jesús. Y así también todos los días nosotros tenemos que resucitar, resurgir de muchas situaciones que no son buenas para nuestra vida. Amén. Que Dios nos bendiga y que Él nos guarde ahora y para siempre.